Hola, bienvenido a tu programa Genios. Es un placer para mí estar contigo hoy compartiendo este espacio con la intención de aprender, con la intención de motivar, con la intención de que todos vayamos juntos este sendero de la evolución. Por eso digo aprender, porque aprendemos todos los días y aprendemos del uno, del otro. Y aquí estamos en este sendero para nuestra evolución, para nuestro mundo interior, para ir construyendo ese mundo interior, para darnos ese espacio de crear desde lo interior hacia lo exterior. Cuando pensamiento, sentimiento, emoción se convierten en uno, literalmente podemos cambiar la sustancia de la que está hecha el mundo. Bienvenido a el tema de hoy, la ley de la resonancia. La palabra resonancia significa simplemente que dos energías se encuentran, se sintonizan, se unen. Eso significa resonancia. Y para ello vamos a explicar hoy ese tema de acuerdo a cómo yo lo entiendo, de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mi experiencia incluso. Y esta ley de la resonancia te dice, como acabas de escuchar, es simplemente dos energías que se unen. Y esto viene de las energías de dónde? De nosotros, las energías que producimos nosotros de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestros pensamientos y a esas convicciones que tenemos. Y convicciones digo que son creencias rígidas, porque esas convicciones estamos convencidos de algo sin cuestionarlo. Y esto hace que estemos recibiendo siempre incluso cosas que no queremos. Si por ejemplo te digo, ¿ya te has cumplido un deseo? Y tú me dices que no. ¿Quieres cambiar la situación y todavía no puedes? Entonces, ¿en qué estás resonando? ¿Cuál es tu sintonía? ¿Cómo estás resonando? ¿En qué sintonía estás? Y aquí vamos a ir desmenuzando este concepto. Entonces quiere decir que tus creencias, tus convicciones, esas creencias rígidas no están cuestionadas. O sea, que estás repitiendo esos patrones, estás anclado en esas creencias que no te dejan evolucionar. Y te digo más, imaginamos por ejemplo un cuadro donde veas a cada persona, incluso tú y yo, como si tuviéramos una nube o una burbuja encima de nuestra cabeza. Eso sería nuestra burbuja de pensamientos. Y te digo otra cosa más. Hay más de 60.000 pensamientos en nuestra mente todos los días. Y es algo que hacemos sin parar día tras día tras día, los 365 días del año. Esto nos lleva a un mundo de pensamientos, a un mundo de creencias. Y todo esto, imagínate, de cada persona está creando una red, está creando un, nosotros lo decimos ahora en la física cuántica, un campo cuántico, un espacio cuántico. Y todo lo que te voy a hablar ahora es algo ya científico, incluso más. Estas creencias, sea tanto positivas como no, pueden cambiar incluso nuestro ADN. Por eso te decía al principio esa frase que me gustó mucho, porque ahí nos da más o menos a entender de cómo funciona esta ley. Y esta ley que dice, así como piensas, así como actúas, desde ese pensamiento, de esas creencias rígidas, así se proyecta tú en este mundo y así creas este mundo y así creamos todos este mundo, ya sea el mundo de caos, ya sea el mundo de abundancia y mayormente si miramos alrededor estamos creando no muy positivo, pero eso vamos a cambiar, por eso estamos aquí en Genios para que vayamos cambiando día a día con conciencia este propósito. Nosotros somos los que aprendemos y damos las posibilidades también a crear desde adentro, a manifestar desde adentro y para eso utilizamos esta fabulosa ley de la resonancia. Es como una guitarra
o dos guitarras que están en un cuarto y cuando haces resonar la cuerda de una guitarra, resuena en la otra también. Eso es resonancia. Y todo lo que atraes está de acuerdo a tu resonancia, a lo que estás resonando. Por eso te pregunto, si todavía no se te ha cumplido el deseo, si todavía no tienes esa pareja que deseas, ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, ¿cómo, cómo estás resonando en tu vida hoy? En qué sintonía estás hoy resonando? Y tal vez sería también darte un espacio, dedicarte un tiempo a resolver, a preguntarte realmente en qué sintonía estás resonando hoy. Y de acuerdo a eso, reaccionar, cambiar esas creencias rígidas, esas creencias que no has cuestionado. Incluso más, otra pregunta también que te haría, si no tuvieras miedo, quién quieres ser? Si todo a tu alrededor te dé la posibilidad, ¿quién te gustaría ser? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? Te pido que te tomes un tiempo, como ya conoces, y dediques a estas dos preguntas un tiempo para sacar tus conclusiones y aplicar la ley de la resonancia. Queridos amigos, creo que es un tema bastante interesante y la ley de la resonancia también podemos decirla como, o podemos hacer otro ejemplo. La ley de la resonancia también podríamos decir lo que parece un eco. Entonces cuando llamas, un eco, que sabemos todos lo que es un eco, entonces cuando llamas desde el eco o en un eco, esa palabra se va a ir repitiendo cada vez más, con más intensidad, hasta que llega un tiempo donde ese eco o esa palabra que has emitido se disuelve en la nada. Así resonamos con nuestro medio ambiente y por eso atraemos cosas, situaciones, personas que están en nuestra misma sintonía. Entonces, si no estás o estás atrayendo cosas que no quieres en tu vida, pregúntate cuál es, qué cosas debo cambiar, desde qué intención, otra vez, eso ya lo escuchamos el programa pasado, desde qué intención estoy queriendo algo. Si quiero, por ejemplo, una pareja o, o, y me pregunto, ¿por qué no ha llegado? Conclusión sería preguntarte, ¿qué estoy pensando realmente sobre esas parejas? ¿Estoy basando esta experiencia en experiencias pasadas que no fueron positivas? ¿Estoy cerrándome inconscientemente a tener una relación? ¿O con el trabajo? ¿Por qué siempre está pasando lo mismo? ¿Por qué esa gente, el gerente, tus compañeros, se abusan de tu confianza, de tu tiempo? ¿Por qué? Porque estás tal vez actuando desde patrones que no te son tan conscientes, porque son creencias rígidas que no has cuestionado. ¿Cuál es tu intención detrás de ese trabajo? ¿Haces cosas porque piensas que te van a querer más cuando no pones límites? ¿O te sientes no muy bien contigo misma y aparentas hacer otra cosa? ¿O aparentas ser alguien que realmente no eres? Eso te ayuda a hacerte esas preguntas y analizar y ver tus creencias y ver la intención de desde dónde estás pidiendo, desde cuál es la fibra, cuál es esa resonancia, esa es la fibra, ¿no? ¿Cuál es la resonancia? ¿Qué cuerda estás tocando en tu interior para que atraigas esas cosas que no quieres? Y esta ley te va a ayudar mucho si la entiendes, si entiendes este proceso de la resonancia, de la sintonía. Es como una radio también, donde puedes buscar la sintonía para que suene mejor, para que suene tu música favorita. Entonces a todo este conjunto de ejemplos que te estoy dando en este momento, a todo eso se llama resonancia. Es un cuerpo que está resonando con el otro en la misma frecuencia. ¿Para qué? Para que se atraigan
O es, por ejemplo, cuando arrojas dos piedras a un estanque, esas olas o esas ondas llega un tiempo que se unen y forman una. Y ahí podemos decir también ese concepto que ya escuchamos millones de veces, todos somos uno. Sí, en realidad sí lo somos. Y a ese nivel lo puedes experimentar incluso. Por eso esa ley de la resonancia es un tema que da para mucho, mucho, mucho. Pero hoy vamos a analizarlos por partes. Vamos a ir haciendo ejercicios. Te voy a dar un poco más de ejemplos, cómo podemos seguir utilizando esta ley de la resonancia. También podemos decir que esta ley cambia nuestro ADN. ¿Por qué? Porque a través de nuestros pensamientos estamos o tenemos la capacidad de hacer nuevas estructuras, ¿sí? De salir de estas creencias limitantes o esas creencias rígidas. Cuando aprendemos a manejar nuestros sentimientos, cuando aprendemos a sentir esas emociones, como ya te he hablado en los vídeos anteriores, de dedicar a sentir la intensidad o qué clase de emociones te está moviendo, también te ayuda a tener un campo de resonancia más positivo, y eso al mismo tiempo va transformando los químicos en tu cuerpo, que a la vez transforma ese sistema y a la vez transforma incluso más tu ADN. Esto, como dicen los científicos, todo esto de la red de resonancia, todo esto del campo cuántico, todo esto de las energías que se transmiten, que se transmutan, que se integran, esto es algo científico, incluso es matemático, es algo biológico, es algo que ya está muy comprobado y es una ciencia. Por eso estamos hablando de esto que es muy importante. Queridos amigos, los dejo por un minutito. Regresamos. Hasta luego.